Hoy escucharás el inicio de una historia donde el amor despierta en silencio, entre miradas que arden y palabras que nunca se dicen del todo. Una historia ambientada en Grecia, donde el mar y las ruinas guardan secretos, igual que dos almas que están a punto de encontrarse. Alicia llegó a Rodas con la sensación de que el verano la observaba desde cada sombra. El aire cálido traía olor a sal, a calles estrechas de piedra antigua, a promesas que no había pedido. Había aceptado ese nuevo trabajo como traductora en un pequeño estudio arqueológico porque necesitaba empezar de nuevo, lejos de todo lo que la había desgastado. Lo que no imaginaba era que la primera persona que vería al cruzar la puerta sería un hombre cuyo nombre se le quedaría detenido entre las costillas. Dante. 30 años, mirada de un azul profundo que parecía contener un océano entero. Tenía ese tipo de presencia que no necesita elevar la voz para llenar una habitación. Solo la observó unos segundos, suficientes para que a Alicia le temblara un poco la respiración. No era miedo. Era otra cosa. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Eres la nueva lingüista, dijo él, con un tono sereno y grave que le rozó la piel. Bienvenida. Alicia sintió, intentando no perderse en el contraste entre su voz y el silencio cálido del lugar. A su alrededor, pergaminos, mapas, fotografías de excavaciones y libros desgastados creaban un paisaje íntimo, casi sagrado. Todo parecía ordenado, menos lo que empezaba a moverse dentro de ella. Gracias. Espero no decepcionarlos, respondió, con una sonrisa tenue que no lograba ocultar su nerviosismo. Aquí nadie espera perfección. Solo honestidad y trabajo, comentó Dante, girándose hacia una mesa llena de documentos. Y, si puedo decirlo, calma. Este sitio la ofrece, si uno sabe escuchar. Alicia no estaba segura de si hablaba del estudio o de otra cosa. Lo observó unos segundos, el sol colándose por la ventana le iluminaba el perfil, la mandíbula firme, el leve gesto de concentración. Era atractivo, sí, pero había algo más, una quietud distinta, como si él también arrastrara algo que prefería no mencionar. Durante las primeras horas, trabajaron casi sin hablar. Cada tanto, Dante se acercaba para explicarle fragmentos de inscripciones griegas que debían ser comparadas con textos antiguos. Alicia percibía cada aproximación como un roce invisible. Él no la tocaba, pero su cercanía tenía un efecto lento, profundo, inesperado. Tienes buena intuición lingüística, comentó él al ver cómo avanzaba. No muchos captan estos matices tan rápido. Supongo que, me gusta escuchar lo que las palabras no dicen, murmuró ella, sin mirar directamente. Y Dante la miró entonces, como si esa frase fuera una llave. Como si, sin querer, hubiera abierto una puerta que él llevaba tiempo evitando. Un silencio cargado cayó entre ambos. No incómodo. Más bien, denso. Como si el tiempo se estirara un poco para que algo nuevo encontrara espacio para respirar. Eso puede ser peligroso, dijo él al cabo de unos segundos. Alicia levantó la vista y lo encontró observándola con una mezcla de cautela y curiosidad. No supo qué responder. No supo si debía hacerlo. Así que dejó que el silencio hablara por ella. Al caer la tarde, Dante la acompañó hasta la salida principal del edificio. Afuera, la ciudad medieval se extendía bajo un cielo teñido de ocre. Las calles parecían susurrar historias de dioses, amantes y viajeros que se habían buscado durante siglos. Mañana empezaremos a revisar los textos del templo de Apolo, comentó él mientras la acompañaba unos pasos más. Son delicados, pero creo que, te gustará trabajar con ellos. Me gustaría, respondió Alicia, sintiendo un estremecimiento inexplicable. Dante hizo un gesto leve con la cabeza, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Sus ojos se detuvieron un instante en los de ella, demasiado intensos para un primer día, demasiado sinceros para disimularlos. Descansa. Grecia puede ser abrumadora al principio, dijo por fin. Ella sonrió, suave, y se alejó por la calle empedrada. Caminaba, pero su mente seguía allí, atrapada en la mirada de Dante, en la sensación de que algo empezaba a moverse bajo la superficie de ambos. Cuando llegó a su pequeño apartamento, el mar se veía desde la ventana. Se quedó observándolo largo rato, intentando ordenar el torbellino silencioso que la acompañaba desde que lo había conocido. Y sin proponérselo, pensó en él. En su voz. En ese misterio sereno que parecía seguirla incluso a través de la distancia. Esa primera noche en Grecia, Alicia comprendió que algo había despertado,
y que no tenía intención de volver a dormirse. Alicia amaneció con la luz dorada filtrándose por las persianas del apartamento. El mar sonaba cerca, como si murmurara algo que aún no sabía interpretar. Se vistió despacio, intentando calmar la inquietud que había llevado a la cama la noche anterior. No era ansiedad. Era expectativa. Una anticipación tenue que la sorprendía, porque llevaba años sin sentir algo así. Caminó hacia el estudio arqueológico por las calles estrechas de la ciudad medieval. Las fachadas de piedra, las bugambillas colgando de los balcones y el aroma del café recién hecho le daban la sensación de estar entrando en otro tiempo. Un lugar donde nada dolía y todo parecía posible. Cuando llegó, Dante ya estaba allí. Tenía una camisa blanca arremangada y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera pasado horas concentrado antes de que ella apareciera. Levantó la mirada apenas oyó sus pasos, y algo imperceptible en su expresión se suavizó. «Buenos días», saludó él, con esa voz baja y firme que parecía dejar una estela detrás. «Buenos días», respondió Alicia, sintiendo un calor repentino en las mejillas. Dante le indicó que lo siguiera hacia una mesa más amplia, iluminada por una ventana desde la que se veía el puerto. Sobre la superficie había varios fragmentos de fotografías, trazos de letras antiguas, pequeñas piezas de cerámica que parecían esconder historias suspendidas en el tiempo. Hoy revisaremos estos registros del templo de Apolo. Necesito que intentes interpretar estas variaciones de dialecto. Pero, no te apresures, añadió él, mirándola de una manera que la descolocó un poco. Quiero que escuches lo que sugieren, no solo lo que dicen. Alicia asintió. Su voz había sonado más profunda, más cercana. Como si hubiera una intención oculta entre líneas. Durante la mañana, trabajaron en silencio. Dante se inclinaba de vez en cuando sobre la mesa para señalar detalles en los textos, y cada vez que lo hacía, Alicia sentía un leve estremecimiento que le recorría los brazos. No era invasivo. Era inevitable. Él no la tocaba, pero su proximidad tenía algo que la desarmaba sin esfuerzo. Aquí, dijo él, señalando un fragmento con el dedo. Esta palabra no es la que parece. Observa la raíz. Se usa cuando el autor quiere expresar un vínculo profundo, algo que va más allá de lo tangible. Ella se acercó para ver mejor, rozando casi sin querer el dorso de la mano de Dante. No hubo contacto real, solo la amenaza de uno. Aún así, el aire pareció tensarse entre ambos. Alicia se retiró apenas un poco, intentando recuperar el control de su respiración. Dante la miró como si hubiese percibido cada detalle de ese movimiento. Tienes una sensibilidad especial para esto, dijo él después de unos segundos. No solo lees. Sientes. Es lo único que sé hacer bien, respondió ella, sin pensarlo demasiado. Él ladeó la cabeza, observándola con un interés que parecía querer atravesarla más allá de las palabras. No lo subestimes, murmuró él. No mucha gente es capaz de ver lo invisible. Un silencio cargado cayó entre ellos. Alicia sintió como si su pecho se abriera un poco, apenas lo suficiente para que el aire entrara con un hormigueo nuevo. Había algo en Dante que la atraía sin prisa, sin brusquedad, pero con una fuerza que no sabía cómo manejar. A la hora del almuerzo, Dante le propuso salir a comer algo ligero al puerto. No lo hizo con familiaridad ni con torpeza. Solo lo dijo, como quien sugiere una pausa necesaria. Hay una taberna cerca del muelle. Comida sencilla, pero buena. Te servirá despejar la mente. Alicia aceptó. Caminaban uno al lado del otro en silencio, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra los barcos. Era extraño como la presencia de Dante no exigía palabras. Bastaba estar cerca para que todo adquiriera otra textura. En la taberna, él pidió para ambos un plato tradicional, pan rústico, queso local, aceitunas negras y un pescado preparado con limón y hierbas. Comer frente al mar tenía un ritmo propio. La brisa movía el cabello de Alicia, y Dante la observaba en momentos breves, casi imperceptibles. ¿Por qué viniste a Grecia?, preguntó él, manteniendo el tono suave. Ella dudó un instante. Había huido de una vida que ya no la reconocía. De promesas rotas. De un desgaste emocional del que aún no terminaba de sanar. Porque necesitaba volver a mí, respondió al fin. Sentía que me estaba apagando. Y no quería desaparecer dentro de mi propia vida. Dante bajó la mirada apenas, como si esas palabras despertaran algo en él.
Entiendo más de lo que imaginas, susurró. Alicia quiso preguntar, pero él volvió a levantar la vista con un gesto tranquilo, como si hubiera decidido no profundizar por ahora. Y ella lo respetó. Intuyó que había heridas que él prefería no exponer tan pronto. De regreso al estudio, la tarde avanzó con la misma calma tensa de la mañana. Trabajaron, sí, pero bajo esa corriente silenciosa que empezaba a envolverlo sin que ninguno lo dijera en voz alta. Cuando llegó la hora de irse, Dante la acompañó otra vez hasta la puerta. Esta vez, su mirada permaneció detenida un momento más en la de ella, como si hubiera una pregunta que aún no se atrevía a formular. Mañana continuaremos, dijo él, con un tono más suave que cualquier otro día. Alicia salió al exterior con el corazón latiéndole más fuerte de lo que admitía. El cielo de Grecia se teñía de tonos violeta y cada paso parecía impulsarla hacia algo inevitable. Esa noche, mientras el mar susurraba detrás de la ventana, Alicia se dio cuenta de que el deseo no había despertado solo. También lo había hecho su miedo. Y ambos, juntos, le recordaban que algo empezaba a cobrar vida, algo que podía cambiarlo todo. El amanecer en Rodas tenía un color particular, no era el dorado intenso del sur de España, ni el rosa pálido de los inviernos nórdicos. Era un tono cálido, casi suave, que se colaba entre las persianas y se posaba sobre las paredes encaladas de los edificios. Alicia abrió los ojos con esa claridad lenta de quien aún recuerda los sueños y, por un instante, pensó en Dante. No en sus palabras, ni en su voz, sino en la sensación que había dejado, algo que pesaba y flotaba a la vez, como una brisa imposible de ignorar. Bajó al estudio con pasos ligeros, intentando organizar sus pensamientos antes de enfrentarse a un día de trabajo. Sin embargo, al cruzar la entrada, lo encontró allí, como la primera vez, pero con un aura distinta, más cercano, menos rígido, más humano. Dante estaba revisando unos textos antiguos, inclinado sobre la mesa de madera, con la luz del sol reflejándose en el polvo que flotaba en el aire. «Buenos días, Alicia», dijo sin levantar la vista. «Llegas temprano». «Solo quería aprovechar la mañana», respondió ella, con un hilo de voz que se sorprendió a sí misma al notar que temblaba ligeramente. Dante finalmente la miró y, por un instante, sus ojos la recorrieron con la intensidad de quien mide la temperatura de un incendio antes de que comience. Alicia sintió que el corazón le daba un vuelco, pero fingió concentración mientras colocaba sus cuadernos sobre la mesa. «Hoy revisaremos los textos de las inscripciones de los templos menores», comentó él, con calma. «Algunos fragmentos son delicados. Necesito tu interpretación más que tu traducción literal». Alicia asintió, y juntos comenzaron a trabajar. Durante horas, sus manos se movieron sobre los pergaminos, compartiendo un silencio cargado de significado. Cada vez que Dante se inclinaba para señalar un detalle, el espacio entre ellos parecía encogerse y Alicia sentía un calor que no podía explicar. No era peligroso. No era amoroso. Era algo intermedio, una tensión dulce, casi magnética. En un momento, mientras revisaban un fragmento de escritura griega arcaica, Dante se detuvo y observó cómo Alicia inclinaba la cabeza, mordiendo levemente el labio inferior en concentración. La vio moverse, la vio decidir, y su propia respiración se volvió más lenta, consciente de cada gesto. «Siempre te concentras así», murmuró Dante sin apartar la mirada. «No sabes cuánto observo eso». Alicia levantó los ojos, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. No era un elogio profesional, sino un reconocimiento de algo más profundo, intangible. El aire entre ellos se espesó con un silencio que no necesitaba ser roto. Cuando sonó el timbre del almuerzo, Alicia se levantó. Dante no la acompañó esta vez, se quedó revisando notas con una precisión casi obsesiva. Ella salió al patio, respirando hondo, intentando calmar la mezcla de curiosidad y nervios que la había acompañado toda la mañana. Al volver, encontró un pequeño sobre su mesa. Lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Dentro, un papel breve: «Te espero después de la jornada. Café en el puerto, 18:30. D». La firma breve y directa la hizo sonreír a pesar de sí misma. Durante la tarde, cada gesto de Dante parecía amplificado. No porque fuera dramático, sino porque Alicia empezaba a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que inclinaba la cabeza al leer, cómo sus manos descansaban sobre la mesa. La leve tensión en sus hombros que desaparecía al inspirar. Todo ello creaba un mapa invisible que ella, sin querer, comenzaba a explorar.
Finalmente, el reloj marcó las 6. Alicia cerró los cuadernos y salió con paso decidido hacia el puerto. El aire estaba impregnado de sal y de la promesa de algo que no podía nombrar. Dante ya estaba allí, apoyado contra la barandilla, mirando el mar. Sus ojos se iluminaron apenas la vio aproximarse. No sonrió, no hizo un gesto, solo la observó. Y eso fue suficiente para que Alicia sintiera un estremecimiento que recorrió su espalda y descendió hasta los pies. Llegaste puntual, dijo Dante, con la voz baja, casi arrastrando cada palabra. A tiempo, respondió Alicia, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su tono. Caminando por el paseo del puerto, no hablaron de trabajo. Las gaviotas sobrevolaban barcos de pesca, y el sol caía con suavidad, pintando todo de un naranja pálido. Alicia notó que la proximidad de Dante tenía un efecto lento pero innegable. Cada vez que él ajustaba el paso a su lado, sentía un calor difuso, una conciencia de su propia respiración y de la suya propia. Me alegra que vinieras, dijo Dante de repente, rompiendo el silencio. No era una pregunta, sino una declaración, casi vulnerable. Alicia levantó la mirada y lo encontró observándola con una intensidad que la desarmó. Sintió como todo su cuerpo respondía antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo. Un instante se extendió hasta volverse eterno. Empezó ella, pero no terminó la frase. No hacía falta. Dante ya sabía que nada de lo que dijera podría encapsular lo que ambos sentían. Se detuvieron junto a un viejo faro, donde la brisa marina jugaba con su cabello. Dante dio un paso más cerca, y Alicia no retrocedió. La distancia era mínima, casi eléctrica. Podía percibir su calor, el perfume tenue que parecía envolverlo sin esfuerzo, la energía contenida que emanaba en silencio. Alicia, susurró Dante. Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar más. Ella cerró los ojos un segundo, dejándose llevar por la corriente que la arrastraba hacia él, consciente de que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. Un estremecimiento recorrió su columna, y cuando los abrió, sus ojos se encontraron, y por primera vez, los dos se reconocieron en ese espacio compartido, curiosidad, deseo, miedo. Y la certeza de que nada volvería a ser igual. El mar rugía bajo el faro, el viento agitaba suavemente sus cabellos, y el mundo parecía reducirse a ese instante suspendido, donde todo lo no dicho empezaba a hablar. Alicia supo que esa tarde marcaría un antes y un después, y que el juego entre ellos apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y el sol iluminaba las calles empedradas de Rodas con un brillo dorado que parecía tocar cada rincón. Alicia caminaba hacia el estudio con un nudo en el estómago y un cosquilleo que no sabía explicar. Aún recordaba la tarde anterior junto al faro, el roce del viento, el silencio compartido, la sensación de que Dante y ella habían descubierto un territorio prohibido que no podían ignorar. Al entrar al estudio, Dante ya estaba revisando documentos antiguos, inclinado sobre una mesa amplia, con los codos apoyados y el ceño apenas fruncido. No levantó la vista de inmediato, pero al escuchar los pasos de Alicia, su cuerpo se tensó ligeramente, como un reflejo inconsciente. Buenos días, saludó ella, intentando sonar casual. Él levantó la mirada y la estudió por un instante demasiado largo para ser casual. Esa intensidad contenida, ese azul profundo que parecía traspasar la piel, la desarmaba a cada instante. Buenos días, respondió, con la voz baja y medida, como si contuviera algo que no podía expresar todavía. Hoy trabajaremos en los fragmentos más delicados del templo de Apolo. Necesito que estés atenta a los matices, no solo a la traducción literal. Alicia asintió, intentando concentrarse en las tablillas y pergaminos frente a ella. Sin embargo, cada vez que Dante se inclinaba para señalar un detalle, su proximidad hacía que su respiración se acelerara. Él no tocaba, pero el aire entre ellos parecía vibrar con electricidad contenida. Durante horas, compartieron ese silencio cargado de tensión, interrumpido solo por susurradas observaciones y correcciones de términos arcaicos. Dante la miraba con frecuencia, como si evaluara algo que no podía poner en palabras, y Alicia sentía que cada mirada dejaba una huella sutil en su piel. Una marca invisible que la hacía consciente de su propio cuerpo de una manera que nunca antes había experimentado. Al mediodía, Dante se levantó para buscar café. Alicia aprovechó la oportunidad para organizar los documentos. Cuando él regresó, traía 2 tazas humeantes. Extendió una hacia ella, y sus dedos rozaron los de Alicia por un instante que pareció durar siglos. Ninguno dijo nada, pero el silencio estaba cargado de significados.
Gracias, murmuró Alicia, con un hilo de voz. De nada, contestó Dante, dejando la taza sobre la mesa y observándola mientras tomaba la suya. A veces es mejor dejar que las palabras sean pocas y las acciones hablen, añadió, con un dejo de gravedad que no pasó desapercibido para ella. La tarde transcurrió entre textos antiguos y anotaciones meticulosas. Cada gesto de Dante parecía medido, pero a la vez revelaba un mínimo descuido, un indicio de humanidad que hacía que Alicia se acercara a él sin darse cuenta. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el puerto de naranja y violeta, Dante se levantó y la invitó a dar un paseo. Alicia aceptó, aunque sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Caminaban lado a lado, el viento jugando con sus cabellos y el aroma del mar envolviéndolos como un secreto compartido. Alicia, dijo él de repente, rompiendo el silencio. Quiero que sepas que lo de ayer, junto al faro, no fue un accidente. Ella lo miró, conteniendo la respiración. Cada palabra parecía un hilo que los acercaba o los condenaba a distancia. No lo consideré un accidente, susurró. Fue significativo. Dante se detuvo y la observó con intensidad. Sus manos estaban relajadas, pero sus ojos hablaban de un conflicto interno profundo, de algo que deseaba y al mismo tiempo temía. Hay algo en ti que no puedo ignorar, Alicia. Algo que me obliga a cuestionar cada regla que me he impuesto durante años, dijo, con un tono apenas audible, cargado de vulnerabilidad contenida. Ella sintió como el corazón le latía con fuerza, como cada fibra de su cuerpo reaccionaba a la cercanía de Dante. No era solo deseo físico. Era la combinación de admiración, curiosidad, miedo y necesidad. Todo mezclado en un instante que parecía no tener tiempo ni espacio. Continuaron caminando en silencio, pero el aire entre ellos era distinto. No era vacío, estaba lleno de posibilidades, de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular por completo. Alicia comprendió que cada gesto, cada palabra medida, cada mirada detenida, era un preludio de algo que lo superaba. Cuando llegaron a un pequeño café junto al puerto, Dante se sentó frente a ella. No habló inmediatamente. Solo la observó mientras tomaba un sorbo de café, y Alicia sintió que cada segundo alargado era una forma de confesión silenciosa. Alicia, dijo finalmente. No sé qué sucederá entre nosotros. No sé si podremos detener lo que sentimos. Pero tampoco puedo pretender que no existe. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa confesión implícita, esa vulnerabilidad contenida, la desarmaba y, al mismo tiempo, la atraía hacia un territorio que sabía peligroso. Yo tampoco puedo ignorarlo, susurró, con los ojos fijos en los de él. Dante sonrió apenas, una sonrisa corta, cargada de significado y promesas no dichas. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para que Alicia percibiera su calor y su respiración. Y entonces, por un instante, todo lo que había contenido se hizo tangible, la tensión, el deseo, la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. El viento del puerto agitaba sus cabellos, y los últimos rayos del sol iluminaban sus rostros. Alicia comprendió que ese momento, suspendido entre palabra y silencio, podía ser el inicio de algo que no tendría vuelta atrás. Ese día, mientras las olas rompían suavemente contra el muelle, Alicia y Dante comprendieron que lo que comenzaba entre ellos no era casualidad. Era inevitable. Y el juego apenas había empezado. El amanecer encontró a Alicia despierta antes de que el sol se filtrara entre las persianas de su apartamento en Rodas. La memoria de la tarde junto a Dante aún flotaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada gesto, cada palabra contenida, cada silencio compartido había dejado una marca que ella no sabía cómo ignorar. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una anticipación delicada, casi peligrosa. Al llegar al estudio, Dante ya estaba allí, revisando con meticulosidad antiguos fragmentos de papiros y tablillas. La luz de la mañana iluminaba su rostro, acentuando la seriedad de su expresión, pero también un dejo de vulnerabilidad que Alicia no había notado antes. Él levantó la mirada apenas oyó sus pasos, y por un instante, sus ojos se encontraron y todo lo demás pareció desvanecerse. Buenos días, dijo ella, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Buenos días, respondió Dante, con un tono que era más cálido de lo habitual, como si las sombras de sus responsabilidades se suavizaran un poco ante su presencia. Durante la mañana, trabajaron lado a lado, revisando inscripciones y fragmentos de textos antiguos. Cada vez que Dante se inclinaba para señalar un detalle, el aire entre ellos se cargaba de una electricidad silenciosa.
Alicia sentía cómo su propio cuerpo reaccionaba a la cercanía sin que él lo notara, un temblor sutil que recorría sus brazos y espalda, y que parecía amplificarse con cada mirada. Fíjate aquí, dijo Dante, señalando una tablilla con trazos desgastados. Este fragmento indica algo más que un simple ritual, habla de conexión, de la forma en que los antiguos percibían lo que no se podía ver ni tocar. Alicia se inclinó hacia él para observar mejor, y sus hombros se rozaron apenas. El contacto, aunque mínimo, fue suficiente para que el mundo se redujera a ese instante. Respiró hondo, intentando retomar la compostura, pero la sensación de calor que emanaba de Dante no disminuía. Lo entiendo, murmuró ella, consciente de que su voz sonaba más débil de lo que esperaba. Es fascinante cómo algo tan antiguo puede ser tan relevante hoy. Dante la miró fijamente, y en su mirada había algo que Alicia no podía nombrar. Una mezcla de admiración, preocupación y un deseo que parecía contenerse con esfuerzo. Él no dijo nada, pero el silencio entre ellos hablaba con más fuerza que cualquier palabra. Al mediodía, Dante propuso un paseo por los acantilados cercanos, donde el viento del mar rompía suavemente contra las rocas. Alicia aceptó, y mientras caminaban, el sol iluminaba el cabello de ambos, creando un halo que hacía que el tiempo pareciera detenerse. No era necesario hablar, la cercanía y el contacto visual eran suficientes para comunicar lo que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Alicia, dijo Dante finalmente, con un tono bajo que parecía un secreto. A veces me pregunto si deberíamos poner límites. Pero luego, cada vez que estoy cerca de ti, esas reglas parecen desvanecerse. Ella levantó la mirada y lo encontró observándola con intensidad. Sentía que cada palabra, cada gesto, estaba cargado de significado, y por primera vez se permitió reconocer que el deseo no era algo que pudiera controlar por completo. No sé si existen límites cuando todo lo que siento, su voz se quebró apenas, pero Dante entendió sin necesidad de palabras. Se detuvieron en un acantilado que dominaba el mar y el viento jugueteaba con sus cabellos. Dante se acercó un poco más, y Alicia no retrocedió. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el perfume tenue que lo rodeaba y la fuerza contenida que parecía atraparla a él y a ella en un instante eterno. Alicia, susurró Dante. Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar más. Ella cerró los ojos, dejando que el aire salado y su proximidad la envolvieran. Cada fibra de su ser respondía a su presencia. Sabía que cruzar esa línea podía cambiarlo todo, pero también comprendía que ya habían cruzado fronteras invisibles que ningún gesto profesional podría reparar. Yo tampoco puedo ignorarlo, dijo finalmente, abriendo los ojos y encontrando en los de Dante la misma mezcla de miedo y atracción. Por un momento, se quedaron así, respirando el mismo aire, observándose como si quisieran descifrar los secretos del otro sin decir una sola palabra. Luego, Dante dio un paso más cerca, y Alicia percibió cómo su mundo se reducía a ese instante suspendido entre deseo y contención. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos naranja y violeta, y Alicia comprendió que lo que sentía no era pasajero. Era inevitable. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera aún, sabían que ese día marcaba el inicio de algo que podría transformar sus vidas para siempre. En ese instante, con el viento del mar rozando sus rostros y la brisa jugando con sus cabellos, Alicia y Dante comprendieron que lo que empezaba entre ellos no era casualidad. Era un fuego silencioso que nadie podría apagar. El día amaneció con un viento suave que recorría las callejuelas de Rodas, llevando consigo el aroma del mar mezclado con flores de bugambilla que trepaban por las paredes encaladas. Alicia salió de su apartamento con paso decidido, aunque su corazón latía con fuerza contenida. La tarde anterior junto a Dante aún vibraba en su memoria, la proximidad, la tensión contenida, la certeza silenciosa de que algo había cambiado entre ellos. Al llegar al estudio, Dante ya estaba allí, inclinado sobre una mesa cubierta de pergaminos y fragmentos antiguos. La luz del sol atravesaba las ventanas y delineaba sus rasgos, suavizando la dureza habitual que Alicia había aprendido a reconocer. Cuando levantó la mirada al verla, un brillo inesperado iluminó sus ojos. No era la intensidad fría de siempre, sino algo más cercano, más humano. Buenos días, dijo Alicia, intentando sonar tranquila. Buenos días, respondió Dante, con un tono que la sorprendió por su calidez contenida. Hoy revisaremos los fragmentos más complejos del templo, y necesito que estés atenta a cada detalle. Se sentaron uno frente al otro, los pergaminos extendidos como un puente entre ellos.
Cada vez que Dante se inclinaba para señalar una inscripción, el espacio entre ambos parecía reducirse, y Alicia sentía un calor creciente, un temblor apenas perceptible que la recorría de pies a cabeza. No era miedo ni simple atracción, era algo más profundo, un reconocimiento silencioso de la tensión que ambos compartían. Fíjate en la inscripción de esta tablilla, dijo Dante, señalando unas líneas apenas visibles. Aquí no solo hablan del ritual, sino de la forma en que los antiguos entendían las emociones humanas, los lazos que no podían explicarse con palabras. Alicia se inclinó hacia él, sus hombros rozándose apenas, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sintió el calor de su cercanía, la seguridad contenida en su postura, y su respiración se volvió más consciente de lo que deseaba admitir. «Es increíble», murmuró ella, con voz temblorosa. «Cómo algo tan antiguo puede resonar tan profundamente hoy». Dante la observó por un largo instante, sin decir nada. Cada palabra que podría haber pronunciado parecía atrapada en su garganta, y Alicia comprendió que su silencio no era vacío, estaba lleno de significado, de emoción contenida y de algo que no se atrevían a nombrar. Al mediodía, Dante sugirió salir al patio para tomar un poco de aire. Alicia aceptó y caminaron juntos, sin hablar demasiado, dejando que la brisa marina jugara con sus cabellos. La cercanía física se sentía natural, inevitable, y cada gesto, cada movimiento, parecía medir la distancia exacta entre la contención y el abandono. «Alicia», dijo Dante de repente, rompiendo el silencio, con un tono bajo y firme. «Necesito que sepas algo, cada vez que estamos cerca, siento que todo lo que he intentado controlar se me escapa». Ella levantó la mirada y lo encontró observándola con una intensidad que le recorrió el cuerpo como un estremecimiento eléctrico. Sabía que no podía retroceder, que cada paso que daba junto a él la acercaba a un territorio que no tenía retorno. «Yo», empezó ella, pero las palabras se perdieron entre el viento y el latido de su propio corazón. No hacía falta decir más, Dante comprendió sin necesidad de palabras. Se detuvieron frente a la barandilla que daba al puerto, y Dante la miró fijamente. Sus ojos revelaban una vulnerabilidad contenida, un deseo de conexión que contrastaba con la seguridad que siempre proyectaba en su trabajo. Alicia sintió como todo en su interior se encendía, como cada fibra de su cuerpo reaccionaba a la presencia de Dante. «No sé cómo manejar esto», susurró Dante, con la voz quebrada. «No puedo pretender que no siento lo que siento por ti». Alicia sintió un estremecimiento recorrer su columna. Por primera vez, comprendió que lo que compartían no era solo atracción y curiosidad, era algo más profundo, algo que desafiaba las reglas que ambos habían intentado imponerse. «Yo tampoco puedo ignorarlo», dijo ella, con los ojos fijos en los suyos, con una mezcla de miedo y deseo. Por un momento, solo existieron ellos, el viento del mar, el aroma de la brisa salada y el murmullo distante de las olas. Cada respiración compartida, cada gesto contenido, reforzaba la conexión silenciosa que se estaba formando. Dante dio un paso más cerca, y Alicia no retrocedió. Podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón, la tensión contenida que parecía fundirlos en un instante que desafiaba la lógica del mundo exterior. «Hay algo en ti que no puedo dejar ir», susurró Dante, tan cerca que Alicia percibió su aliento sobre su mejilla. «Algo que me obliga a replantear todo lo que creí seguro». Ella cerró los ojos un segundo, dejándose envolver por la corriente que los arrastraba hacia un territorio desconocido, pero irresistible. Sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo, pero también entendió que ya habían cruzado fronteras invisibles desde hace tiempo. Cuando los abrió, encontró en sus ojos la misma mezcla de miedo, deseo y necesidad que sentía por dentro. Por un instante, todo lo no dicho habló más fuerte que cualquier palabra, y Alicia comprendió que estaban entrando en un territorio donde nada volvería a ser igual. El sol descendía, tiñendo el mar de colores cálidos, y el mundo parecía reducirse a ese instante suspendido entre silencio y confesión. Alicia y Dante supieron que el fuego que había comenzado entre ellos era inevitable, que lo que sentían no podía contenerse y que, de ahora en adelante, nada sería igual. Ese día, junto al puerto y con el viento del mar acariciándolos, Alicia y Dante entendieron que la tensión entre ellos no era un juego. Era el preludio de algo que ninguno estaba preparado para nombrar, pero que ambos sabían que debían explorar. La mañana llegó con un silencio inusual, roto solo por el murmullo lejano del mar golpeando suavemente contra el puerto de Rodas. Alicia se sentía atrapada entre la expectativa y el miedo, cada encuentro con Dante parecía acercarla a un territorio que no tenía reglas claras, y sin embargo, no podía ni quería retroceder.
El recuerdo de sus manos rozándose junto a la barandilla, del calor de su cuerpo a centímetros del suyo, seguía vivo, como un fuego que se negaba a extinguirse. Al entrar en el estudio, Dante ya estaba allí, con los documentos extendidos frente a él y la mirada concentrada en unas tablillas deterioradas. Cuando levantó los ojos al verla, hubo un instante en que el mundo desapareció, solo existían él y Alicia, el espacio entre ellos cargado de una tensión que no podía describirse con palabras. «Buenos días», dijo ella, intentando ocultar el temblor de sus manos. «Buenos días», respondió Dante, con una voz más cálida de lo habitual, y por un segundo pareció vulnerablemente humano. «Hoy continuaremos con los fragmentos más delicados del santuario. Necesito que estés completamente atenta». Se sentaron uno frente al otro, los pergaminos despegados como un puente entre sus mundos. Cada vez que Dante se inclinaba para señalar un detalle, su cercanía le provocaba un temblor apenas perceptible, un aviso de que la línea entre lo profesional y lo personal se estaba desdibujando. Alicia respiraba hondo, tratando de concentrarse, pero sus sentidos estaban saturados de su presencia, la fragancia sutil de Dante, el calor que irradiaba incluso sin tocarla. La forma en que sus dedos rozaban los pergaminos con delicadeza y precisión. «Observa esto», dijo Dante, señalando unas inscripciones casi ilegibles. «No es solo un ritual, sino una representación de los lazos que unen lo humano a lo divino. La forma en que se describen las emociones es fascinante, casi parecen susurros que traspasan el tiempo». Alicia se inclinó más cerca para leer los detalles, y sus hombros se rozaron de nuevo. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para encender una corriente silenciosa que recorrió ambos cuerpos. Sus miradas se encontraron y, sin palabras, compartieron una certeza: estaban atrapados en algo que ninguno quería admitir, pero que ninguno podía ignorar. Al mediodía, Dante propuso un descanso. Salieron al balcón del estudio, donde la brisa marina jugaba con los cabellos de Alicia. El viento traía consigo un aroma de sal y algas, mezclado con el perfume ligero de flores que crecían cerca. Se apoyaron en la barandilla, uno al lado del otro, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Alicia», susurró Dante, con la voz grave y cargada de significado. «Hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, conteniendo la respiración. Cada palabra que podía salir de sus labios parecía estar atrapada entre el deseo y la cautela. «Dime», respondió con suavidad, aunque por dentro sentía un vértigo que le hacía temblar las manos. «No puedo seguir pretendiendo que esto es solo atracción o coincidencia. Lo que siento por ti», su voz se quebró apenas, como si cada palabra le costara esfuerzo físico. «Es más profundo de lo que esperaba, más real de lo que creí posible». Alicia sintió un calor intenso recorrer su espalda y su pecho. No era solo deseo, era una mezcla de miedo, necesidad y fascinación. Por un momento, quiso retroceder, pero sus pies permanecieron firmes. Sabía que si se movía, se alejaría de algo que necesitaba explorar. «Yo tampoco puedo ignorarlo», susurró, y al hacerlo, Dante se inclinó ligeramente hacia ella, tan cerca que pudo sentir su respiración sobre su mejilla. Se quedaron así, observándose, midiendo cada gesto, cada respiración. Ninguno dio el siguiente paso, pero ambos sabían que la barrera estaba rota. Cada silencio estaba cargado de significado, cada mirada compartida era un diálogo más potente que cualquier palabra. Luego, Dante apoyó suavemente su mano sobre la barandilla, justo al lado de la de Alicia. Sus dedos se rozaron apenas, y Alicia sintió un estremecimiento recorrer su columna. No era un toque accidental, era un mensaje, una promesa silenciosa, una invitación que ambos comprendían sin decirla en voz alta. «¿Qué vamos a hacer, Dante?», preguntó ella finalmente, con un hilo de voz, consciente de que la pregunta podía cambiarlo todo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró, y en sus ojos Alicia vio todo lo que no se decía: miedo, deseo, cautela y una necesidad silenciosa de conexión. Luego, con suavidad, dijo: «Lo que sentimos no es algo que pueda ignorarse. Pero tampoco podemos precipitarnos. Necesitamos tiempo, claridad y coraje». Alicia asintió lentamente, comprendiendo que esa era la realidad, un fuego que los consumía por dentro, pero que exigía paciencia y prudencia. Sin embargo, por primera vez, sintió que no estaba sola en esa experiencia. Dante estaba ahí, enfrentando sus propios dilemas, vulnerabilidades y miedos, y esa certeza le dio fuerza. Se quedaron un momento más en el balcón, contemplando el mar y el horizonte teñido de luz dorada.
Alicia comprendió que estaban en un punto de no retorno, lo que comenzaba entre ellos no podía ignorarse, y aunque aún debían medir sus pasos. La atracción y el afecto que compartían eran tan reales como las olas que rompían suavemente contra el puerto. En ese instante, con la brisa marina envolviéndolos y el mundo suspendido a su alrededor, Alicia y Dante entendieron que el silencio y la cercanía podían ser más poderosos que cualquier palabra. Y que explorar ese fuego silencioso sería tanto un riesgo como la única forma de sentirse verdaderamente vivos. El sol de Roda se filtraba con suavidad entre los callejones estrechos y las casas blancas, tiñendo las paredes de un dorado cálido que parecía detenido en el tiempo. Alicia caminaba hacia el estudio con una mezcla de determinación y ansiedad. Cada paso la acercaba a Dante, pero también a la certeza de que sus emociones empezaban a desbordarse más allá del control que había intentado mantener. Al entrar, Dante ya estaba revisando unos pergaminos antiguos sobre la mesa central, con la frente ligeramente fruncida, sumido en un análisis minucioso. Cuando levantó la vista y sus ojos encontraron los de Alicia, un instante de silencio se desplegó entre ellos, pesado y cargado de significado. No necesitaban palabras, el contacto visual decía todo lo que el corazón aún no se atrevía a confesar. «Buenos días», dijo Alicia, intentando sonar firme mientras notaba el ligero temblor en su voz. «Buenos días», respondió Dante, con la voz más suave de lo habitual, como si al pronunciarla se permitiera un momento de humanidad. «Hoy necesitamos revisar los detalles de la inscripción del templo principal. Es delicado, y tu atención será fundamental». Se sentaron frente a frente, los pergaminos desplegados entre ellos, y el aire se cargó de una tensión silenciosa. Cada gesto, cada movimiento de Dante mientras señalaba un detalle, parecía acercarlo un poco más a Alicia, reduciendo la distancia que ambos intentaban mantener. Ella sentía la electricidad de su proximidad, el calor que emanaba de su cuerpo, y la fragancia sutil que lo envolvía, todo al mismo tiempo perturbador y fascinante. «Observa esta sección», dijo Dante, inclinándose sobre un pergamino, su rostro a escasos centímetros del de ella. Aquí no solo describen el ritual, sino también cómo los antiguos entendían la conexión emocional entre las personas. Es casi como si hablaran del vínculo invisible que une a quienes están destinados a encontrarse. Alicia sintió cómo su respiración se aceleraba, como un temblor sutil recorría sus brazos y su espalda. No era solo fascinación por el texto, era la proximidad de Dante, la manera en que cada movimiento suyo parecía medir la distancia exacta entre contención y abandono. Sus hombros se rozaron apenas, y el contacto, aunque mínimo, hizo que un calor inesperado se extendiera por su cuerpo. «Es extraordinario», murmuró, consciente de que sus palabras sonaban más íntimas de lo que pretendía. «Como algo tan antiguo puede reflejar algo tan actual, incluso nosotros». Dante la miró fijamente, y Alicia percibió en su mirada algo que la dejó sin aliento, deseo contenido, preocupación, vulnerabilidad. No necesitaban decir nada, el silencio hablaba con más fuerza que cualquier declaración. Al mediodía, Dante sugirió un paseo por la costa, donde las olas rompían suavemente contra los acantilados. Alicia aceptó, y mientras caminaban lado a lado, la brisa marina mezclaba sus cabellos y acariciaba sus pieles. Cada movimiento conjunto era un diálogo silencioso, el roce accidental de las manos, la proximidad de los hombros, la forma en que sus cuerpos se inclinaban inconscientemente uno hacia el otro. «Alicia», dijo Dante, con la voz baja y cargada de emoción contenida. «Hay algo que necesito decirte, y temo que mis palabras no sean suficientes». Ella lo miró, conteniendo la respiración, consciente de que ese momento podía cambiarlo todo. «Dime», respondió, aunque por dentro sentía un vértigo que la hacía temblar. «No puedo seguir ignorando lo que siento por ti», confesó Dante, un suspiro escapando de sus labios. «Cada vez que estamos cerca, cada vez que compartimos un instante, siento que las reglas que creí seguras se desvanecen. Y no quiero alejarnos de esto». Alicia sintió como un calor intenso le recorría el pecho y la columna. Por primera vez, aceptó la verdad que había intentado negar. Lo que sentía por Dante no era solo atracción. Era conexión, era urgencia silenciosa, era un fuego que se negaba a apagarse. «Yo tampoco puedo ignorarlo», susurró, y al decirlo, Dante se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que Alicia sintiera su aliento sobre su mejilla. Se quedaron así, en la brisa salada, midiendo cada gesto, cada respiración. Ninguno se movió, pero ambos sabían que la frontera entre el deseo y la contención ya no existía. Cada silencio estaba cargado de significado,
Cada mirada compartida era un compromiso tácito de exploración mutua. Dante apoyó su mano junto a la de Alicia sobre la barandilla. Los dedos se rozaron apenas, enviando un estremecimiento silencioso que ambos sintieron. No era un contacto casual, era un mensaje, un pacto silencioso, un indicio de que lo que compartían no podía ignorarse más. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alicia finalmente, su voz apenas un susurro, consciente de la magnitud de lo que preguntaba. Dante no respondió de inmediato. Solo la miró, y en sus ojos Alicia vio miedo, necesidad, deseo y cautela. Luego, con un hilo de voz, dijo: esto que sentimos no se puede ignorar, pero tampoco podemos precipitarnos. Necesitamos tiempo, y valor, y aprender a enfrentar lo que venga. Alicia asintió, comprendiendo que su fuego compartido exigía paciencia, prudencia y coraje. Sin embargo, por primera vez, sintió que no estaba sola, Dante estaba ahí, dispuesto a enfrentar lo mismo, y eso le dio fuerza. Se quedaron un largo momento en el balcón, contemplando el mar y el cielo que se teñía de naranja y violeta. Alicia entendió que estaban en un punto de no retorno, lo que había comenzado entre ellos no podía negarse, y aunque los días siguientes traerían dudas y dilemas, el vínculo silencioso que compartían se había convertido en algo inevitable. Y así, con el viento del mar acariciando sus rostros y el silencio lleno de promesas no dichas, Alicia y Dante comprendieron que explorar su fuego compartido sería un riesgo, pero también la única forma de sentirse verdaderamente vivos. El amanecer sobre Santorini bañaba las casas blancas y las cúpulas azules con una luz que parecía suspendida entre lo etéreo y lo real. Alicia caminaba por las callejuelas empedradas, sintiendo cómo cada paso la acercaba a Dante y, al mismo tiempo, la sumergía en un torbellino de emociones que no sabía controlar. La brisa marina traía consigo el olor salado del mar y un murmullo constante de olas, recordándole que, aunque el mundo a su alrededor siguiera su curso, lo que sentía por Dante estaba a punto de alterar su vida para siempre. Al llegar al estudio, Dante ya la esperaba, revisando cuidadosamente unos manuscritos antiguos sobre la mesa de madera. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando las líneas que el tiempo y el estrés habían dejado en su expresión. Cuando sus miradas se encontraron, un silencio profundo se instaló entre ellos, cargado de significado, de palabras no dichas y de emociones contenidas. «Buenos días», dijo Alicia, tratando de sonar firme, mientras notaba cómo sus manos sudaban ligeramente. «Buenos días», respondió Dante, con una suavidad inusual, como si permitirse ser humano le costara un esfuerzo enorme. «Hoy continuaremos con los fragmentos más complejos. Necesito que estés concentrada». Se sentaron uno frente al otro, con los pergaminos extendidos entre ellos. Cada gesto de Dante, cada movimiento de su mano sobre los documentos, acercaba sutilmente su cuerpo al de Alicia. No era solo la cercanía física, era la intensidad de su mirada, la manera en que cada palabra se pronunciaba con un cuidado casi doloroso, como si temiera romper algo frágil. «Mira esto», dijo, señalando una inscripción apenas visible. «La interpretación correcta es vital. Cada detalle puede cambiar la comprensión del ritual. Y cada uno de nosotros debe estar absolutamente atento». Alicia inclinó el cuerpo hacia adelante, y sus hombros se rozaron apenas. Ese mínimo contacto produjo un estremecimiento silencioso que recorrió ambos cuerpos. La sensación de estar al borde de un precipicio, cerca de un peligro que excitaba y aterrorizaba a la vez, se hizo más intensa. «Es fascinante», murmuró Alicia, consciente de que sus palabras sonaban más personales de lo que pretendía. Como los antiguos describían la conexión entre lo humano y lo divino. Incluso parece hablar de nosotros. Dante la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. No había reproche, ni juicio, solo reconocimiento y vulnerabilidad contenida. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, la brisa que entraba por la ventana, el murmullo del mar, el olor de los pergaminos antiguos, todo desapareció excepto la presencia del otro. Al mediodía, Dante propuso un paseo hasta el acantilado cercano, donde las olas rompían con fuerza contra las rocas. Alicia aceptó, sabiendo que cada instante junto a él la acercaba a la verdad que temía enfrentar. Caminaron lado a lado, el silencio entre ellos lleno de significados que no necesitaban ser expresados. Cada roce accidental de manos, cada vez que sus hombros se encontraban, enviaba un mensaje silencioso que ambos entendían perfectamente. «Alicia», susurró Dante, deteniéndose un momento para mirarla. «No puedo ignorar lo que siento por ti. Cada instante contigo,
cada conversación, cada silencio compartido, me hace consciente de que esto es más que atracción. Ella sintió un calor intenso recorrer su pecho y su espalda, un temblor que no podía controlar. Lo que sentía por Dante era real, profundo y desafiante. Por primera vez, aceptó la verdad que había evitado durante semanas, él se había convertido en un centro, en un fuego silencioso que no podía apagar. Yo tampoco puedo ignorarlo, respondió, apenas un susurro. Lo que siento, es más grande que cualquier miedo que tenga. Dante se inclinó ligeramente hacia ella, la cercanía suficiente para que Alicia sintiera su respiración, la calidez de su cuerpo. Ninguno de los dos dio el siguiente paso, pero la distancia entre ellos había dejado de existir. Cada silencio, cada mirada, cada gesto contenía promesas que ninguno de los dos estaba listo para verbalizar. Pero el mundo externo no tardó en manifestarse. La llegada de un mensajero interrumpió la intimidad con un paquete que contenía documentos legales que requerían la firma inmediata de Dante. Alicia observó cómo su mirada, cargada de deseo y vulnerabilidad, se tornaba nuevamente en la del hombre de negocios intocable que todos conocían, y por un instante, el corazón de Alicia se encogió. Lo siento, dijo Dante, su voz mezclando frustración y pesar. No puedo permitir que esto se descuide, ni un instante. Alicia asintió, comprendiendo que el camino que habían comenzado a recorrer no sería fácil. Cada momento de cercanía estaba amenazado por el deber, las responsabilidades y las expectativas externas. Y aún así, sabía que no podían retroceder, lo que compartían era demasiado poderoso, demasiado inevitable. Cuando Dante finalmente regresó, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Sus manos se rozaron otra vez al recoger los pergaminos, un toque fugaz que ambos sintieron como un ancla en medio del caos. El mundo podía exigirles distancia, control y cautela, pero Alicia y Dante sabían que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier obstáculo externo. Se quedaron un largo momento en silencio, observando el mar y la luz que se desvanecía lentamente. Cada segundo reforzaba la certeza de que lo que comenzaba entre ellos no podía negarse. Y mientras el viento acariciaba sus rostros y el murmullo de las olas llenaba el aire, entendieron que la única manera de sentirse realmente vivos era aceptar la intensidad de sus emociones, aunque el precio fuera enfrentar los dilemas y riesgos que el mundo exterior les imponía. Y así, con el horizonte tiñéndose de fuego y sombra, Alicia y Dante comprendieron que su conexión no solo era inevitable, sino que cada desafío, cada silencio y cada roce silencioso los acercaba irremediablemente al punto de no retorno. El cielo sobre Mykonos estaba teñido de un azul profundo, apenas tocado por las últimas luces de la tarde que se reflejaban en el mar como cristales rotos. Alicia caminaba lentamente por el puerto, dejando que cada paso le recordara la intensidad de los días recientes. Dante la esperaba junto a un pequeño embarcadero, apoyado en la baranda de madera, con el cabello ligeramente despeinado por la brisa y la mirada fija en el horizonte, pero cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Llegaste, dijo, su voz baja, cargada de una mezcla de alivio y algo que Alicia no supo nombrar. Temía que dudases. Nunca dudo de ti, respondió ella, aunque un nudo en la garganta le hacía titubear. Solo, quiero estar segura de que esto no se desmorona por lo que viene. Dante dio un paso hacia ella, apenas suficiente para que la distancia entre sus cuerpos fuera casi inexistente. La tensión entre ellos no necesitaba palabras, cada respiración compartida, cada parpadeo, hablaba de deseo contenido, de miedos y de la urgencia de no dejar pasar lo inevitable. Alicia, empezó Dante, pero se detuvo, como si buscara en sus propios pensamientos la manera de continuar sin destruir lo que habían construido. Hemos enfrentado tanto, cada obstáculo, cada duda externa, y aún así seguimos aquí. Alicia sintió, sintiendo como un calor familiar le subía por la espalda y le llenaba el pecho. Sabía que estaban al borde de algo irreversible, algo que no podía detener ni ignorar. Y aún así, cada vez que estamos cerca, siento que el mundo desaparece, susurró ella, más para sí misma que para él, pero Dante escuchó. Que solo existimos tú y yo. Él sonrió con suavidad, una sonrisa que contenía alivio, deseo y una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Dio un paso más, y el roce accidental de sus manos fue suficiente para enviar un escalofrío que recorrió ambos cuerpos. Por un instante, el puerto, las barcas y el murmullo del mar parecieron irrelevantes, solo existían ellos, la proximidad que ambos anhelaban y el silencio cargado de promesas no dichas. No puedo seguir fingiendo que esto es solo atracción,
confesó Dante, su voz quebrándose ligeramente, mostrando la intensidad de su emoción contenida durante semanas. Lo que siento por ti, no es pasajero. Y cada vez que intento racionalizarlo, pierdo. Alicia cerró los ojos, sintiendo que sus propios muros internos se desmoronaban. Sabía que lo que sentía no podía llamarse solo deseo, era necesidad, era conexión, era un fuego que la atravesaba por completo. Yo tampoco puedo ignorarlo, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. Esto que tenemos, es real, y no quiero dar un paso atrás. Dante inclinó la cabeza, sus frentes casi tocándose, y Alicia percibió el calor de su aliento mezclándose con la brisa marina. No hubo gestos precipitadamente románticos, en cambio, cada segundo compartido se volvió un acto de intimidad, un acuerdo silencioso de que lo que habían comenzado no podía retroceder. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alicia, su respiración entrecortada, los ojos brillando por la emoción y el miedo. Porque no podemos simplemente ignorarlo. No podemos, admitió Dante, acercándose apenas más, midiendo cuidadosamente la distancia para que el contacto físico fuera un hilo sutil, suficiente para sentir la cercanía sin romper la contención. Pero podemos enfrentarlo juntos. No dejar que las dudas externas o nuestros miedos nos separen. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el mar de oro y carmesí. Alicia apoyó su mano sobre la de Dante, apenas rozando sus dedos, y en ese gesto se encerraba la promesa de que seguirían adelante, enfrentando cada dilema, cada obstáculo, juntos. La tensión que los había mantenido al borde del abismo durante semanas se transformó en una certeza compartida, lo que sentían no podía negarse ni ocultarse. Alicia, murmuró Dante, con la voz casi quebrada. No puedo ofrecerte certeza absoluta sobre todo lo que vendrá, pero sí puedo ofrecerte esto, cada momento, cada día que podamos estar juntos, seré consciente de ti, de nosotros, y no dejaré que nada destruya lo que tenemos. Alicia sonrió con suavidad, las lágrimas amenazando con caer, y apoyó la cabeza brevemente sobre su hombro. Un gesto simple, íntimo, suficiente para cerrar semanas de tensiones, silencios y deseos reprimidos. En ese instante, comprendieron que el riesgo valía la pena, que la incertidumbre del mundo exterior no podía contra la verdad de lo que compartían. Entonces, estemos juntos, susurró ella, casi un ruego y una declaración al mismo tiempo. Aunque todo sea incierto. Juntos, repitió Dante, apoyando su frente contra la de Alicia, el contacto mínimo pero cargado de electricidad y promesas. Sin importar lo que venga. Y mientras el sol desaparecía tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos imposibles de ignorar, Alicia y Dante comprendieron que habían cruzado un umbral. Sus manos entrelazadas, la respiración compartida, el silencio lleno de significado, todo señalaba que su historia apenas comenzaba, y que los días siguientes serían la prueba de que el amor verdadero, aunque desafiante y lleno de obstáculos, era también el más intenso y auténtico. Y en ese instante, con el viento del mar jugando entre sus cabellos y el murmullo de las olas marcando el compás de sus corazones, supieron que no había vuelta atrás, lo que sentían el uno por el otro era innegable. Irresistible y definitivo. El sol se filtraba lentamente entre las casas blancas de Santorini, tiñendo de oro los tejados y el mar que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Alicia y Dante caminaban por las callejuelas estrechas, tomados de la mano, dejando que la brisa marina acariciara sus rostros y despeinara ligeramente su cabello. La intensidad de los días recientes se había transformado en una calma profunda, la certeza de que, a pesar de los miedos, habían elegido permanecer juntos. No había prisa, ni palabras innecesarias. Cada gesto, cada roce accidental de manos, cada mirada sostenida hablaba del vínculo que habían construido, un lazo sólido que había resistido silencios prolongados. Obstáculos externos y la vulnerabilidad que ambos temían mostrar. Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí, murmuró Alicia, su voz apenas audible sobre el murmullo del mar. Que podríamos enfrentar todo y seguir adelante, juntos. Dante sonrió, apretando suavemente su mano. Sus ojos, normalmente tan controlados y enigmáticos, brillaban con una mezcla de ternura y orgullo. Yo sí lo imaginé, respondió. Desde el primer instante supe que esto no sería sencillo, pero también supe que valía cada riesgo, cada duda, cada momento de espera. Y tú lo hiciste posible. Alicia suspiró, apoyando la cabeza por un instante sobre su hombro mientras caminaban. Sintió como la seguridad y el amor se entrelazaban con la emoción que aún vibraba en su pecho.
Por primera vez, comprendió que el amor no necesitaba grandilocuencias ni gestos dramáticos para ser real, bastaba con la certeza compartida, con la compañía silenciosa, con la vulnerabilidad aceptada. Se detuvieron frente a un pequeño café frente al puerto, el aroma de pan recién horneado y café mezclándose con la sal del mar. Dante la miró y, sin necesidad de palabras, Alicia entendió que lo que venían no eran solo momentos de intimidad, sino la promesa de un futuro que construirían juntos. Hemos pasado por tanto, dijo Dante, inclinándose ligeramente para rozar su frente contra la de Alicia. Y aún así, aquí estamos. No como dos individuos separados, sino como uno solo frente al mundo. Alicia cerró los ojos por un momento, dejando que la certeza de sus sentimientos la envolviera. Cada temor, cada silencio, cada decisión difícil que habían enfrentado se había transformado en un cimiento invisible que ahora lo sostenía. No quiero que esto se acabe nunca, susurró, y su voz estaba cargada de emoción. No quiero que la rutina, el miedo o cualquier cosa externa nos aleje. Dante pasó el brazo alrededor de su cintura, atrayéndola suavemente hacia sí. Nada nos separará, aseguró. Hemos aprendido a navegar entre dudas y silencios, y hemos elegido permanecer juntos. Eso nos hace más fuertes que cualquier adversidad. Se quedaron en silencio un largo momento, observando cómo el sol se reflejaba en el mar y cómo la vida alrededor parecía moverse a un ritmo distinto del suyo. Era como si el mundo entero hubiera concedido un instante de tregua, un espacio seguro donde podían respirar, sentirse y reconocerse sin máscaras. A veces, dijo Alicia, sonriendo suavemente, me pregunto cómo sería nuestra vida si hubiéramos cedido al miedo, si hubiéramos ignorado lo que sentimos. No quiero ni imaginarlo, respondió Dante, apretando su mano con ternura. Lo que tenemos es raro y precioso. Cada desafío que enfrentamos nos hizo elegirnos una y otra vez. Eso es lo que importa. La brisa marina levantó suavemente un mechón de su cabello, y Dante se inclinó para apartarlo con delicadeza, un gesto mínimo pero lleno de significado. Alicia sintió cómo su corazón latía con fuerza, no por ansiedad, sino por la emoción de saber que, por fin, habían encontrado un equilibrio, pasión y ternura, deseo y confianza, libertad y compromiso. Mientras caminaban por el puerto, los sonidos de la ciudad mezclándose con las olas, Alicia comprendió que la verdadera magia no estaba en la intensidad de los gestos, sino en la constancia silenciosa de alguien que te elige cada día. Y Dante la miraba de esa manera, con la certeza de quien ha encontrado en otra persona un hogar al que regresar. Prométeme algo, dijo Dante de repente, su voz apenas un susurro sobre el viento. Prométeme que nunca dejaremos de elegirnos, incluso cuando la vida se complique, incluso cuando el mundo nos empuje a lo contrario. Te lo prometo, respondió Alicia, apretando su mano contra la suya, con la firmeza de quien sabe que cada palabra es verdad. Y mientras el cielo se teñía de violeta y naranja, con las luces del puerto reflejándose en el agua, supieron que habían cerrado un capítulo lleno de incertidumbre y comenzado otro, infinito, donde lo único que importaba era la certeza de su amor, la fuerza de su conexión y la promesa de un futuro compartido. Porque, al final, después de silencios prolongados, obstáculos y decisiones difíciles, Alicia y Dante descubrieron que el verdadero amor no conoce límites, y que lo que nace de la confianza, la pasión y la entrega mutua puede resistir cualquier tempestad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si disfrutaste de esta historia, deja tu comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas y no olvides suscribirte para seguir explorando más historias de susurros del corazón.